Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Bienvenidos todos una vez más, como cada semana, a Senda de Gloria. Nosotros, como esa iglesia peregrina, pues queremos hacer todo lo posible para alcanzar algún día a estar en esa iglesia triunfante junto al lado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todas las personas que nos están viendo y gracias a mi compañero Antonio, que está aquí como siempre cada semana, tratando de compartir esas verdades de fe y de llevarlas a todos ustedes, pues cada semana, en cada programa. Antonio, buenas tardes, Carlina. Ya ¿cómo te sientes? El quinto programa, ¿no? Sí que pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Que empezamos hace poco tiempo, pero ya son 5 programas, ¿no? El Espíritu Santo parece que nos ayuda con este empeño de Dios, ¿no? Que sea así, esperamos que no sean 5, sino que sean muchísimos más. Pues como siempre, pues vamos a hacer nuestro momentito de oración. Esta vez lo que vamos a hacer es una oración de consagración al Inmaculado Corazón de María y nos vamos a refugiar en ese corazón de esa Madre tan buena, tan tierna, que nos cuida y que nos protege, y le vamos a pedir que en este momento nos arrope con su manto santo y nos ayude, pues que las palabras que nosotros vamos a decir esta noche llegue a todos los corazones de todos ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor para con nosotros. La llama de tu corazón, oh María, inflama a todos los hombres. Te amamos infinitamente. Imprime en nuestros corazones el verdadero amor, de modo que tengamos un continuo deseo de ti. Oh María, de suave y humilde corazón, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Tú sabes que todos los hombres pecan. Concédenos por medio de tu inmaculado y maternal corazón que seamos curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y nos convirtamos por medio de la llama de tu corazón. Amén. Amén. Cuando uno se pone en manos de esa Madre tan buena, tan cariñosa, como que siente esa paz así en el corazón, ¿verdad, Antonio? Sí, ella condujo a su hijo a la cruz, haciendo abandono en Dios, y cuando uno invoca a la Virgen María, uno está en manos de Dios. Pues sí, que es así. Ella nos conduce siempre a Dios, ¿no? Ella te lleva de la mano a su Hijo Jesús. Pues esta noche el tema que vamos a tratar, pues yo creo que todo creyente alguna vez lo ha escuchado estas palabras, que son la gracia de Dios. Pero ¿qué es estar en gracia de Dios? ¿Todos tenemos la gracia de Dios? ¿Hay personas que tienen más gracias que otras? ¿Y por qué dos personas que pasan una misma tribulación, un mismo sufrimiento, una le da la cara a Dios y otra al contrario le da la espalda y le recrimina? ¿Abusamos nosotros como creyentes de la gracia de Dios? ¿Y puede un pecador, una persona que no cree en Dios, que no es creyente, hacer cosas buenas? Pues todas esas preguntas esperamos contestarlas a lo largo de todo el programa. Esperamos que no quede ninguna respuesta, ninguna pregunta así en el aire, y que dentro de nuestra humildad, nuestra sencillez, pues podamos llevarle esa respuesta, y que obviamente pues un tema como es la gracia, que también pues tiene su misterio, porque la gracia de Dios es algo también un poquito complicado a veces de entender, pues que quede más o menos claro. Pues antes de empezar a hablar de la gracia de Dios, tenemos que hablar del pecado original, de ese pecado original que tantas veces pues hemos escuchado, esa historia de Adán y Eva, pero tenemos que empezar, Antonio, hablando del pecado original, porque es la base, es la raíz de todos los pecados, y sabemos ya que los pecados pues nos apartan de la gracia de Dios. Efectivamente. Nosotros como cristianos, como católicos, sabemos que tuvimos unos primeros padres. No nos metemos tampoco en cuestiones científicas, porque la Iglesia siempre ha apoyado la verdad cuando la ciencia la expone adecuadamente, ha tenido también sus problemas en eso, pero fruto de la época, y bien pensando que tuviésemos a Adán y Eva, ¿no?, como nuestros primeros padres, o bien porque hubiera habido algún tipo de evolución, pues yo creo que el ser humano en sus orígenes, Carlina, cometió un pecado de soberbia. El pecado, como lo explica el Génesis, lo explica muy bien, porque el demonio asumió una forma oculta de serpiente y engañó a Adán y Eva, haciéndole pensar que comiendo de aquel árbol pues serían como dioses. Y ese es el primer pecado, y en el fondo es el pecado siempre, es un pecado de soberbia, de apartarse de Dios, de desobediencia, de no obedecer lo que Dios quiere, ¿no?
Y ese pecado original que cometieron Adán y Eva, nuestros padres, pues se hereda generación tras generación. No es que lo heredemos nosotros como pecado personal, el pecado personal lo cometieron Adán y Eva, lo heredamos como pecado potencial, en acto. Y ese pecado hizo, Carlina, que nuestra naturaleza, que en un principio era inmortal y era plena de gracia, porque estaba realmente unida en un bien absoluto, sin mezcla posible de mal, unida a Dios, pues hizo que esa naturaleza humana decayese y introdujese en el hombre primero la muerte y segundo la tendencia al mal. Y el sufrimiento. Hacer el mal y el sufrimiento, la pasibilidad, la capacidad de sufrir, ¿no?, que antes no estaba prevista para nosotros, ¿no? Entonces Dios crea a nuestros primeros padres en un estado de gracia. ¿Qué pasa? Que por desobediencia, por soberbia, pues ellos sucumben y caen a la tentación y de esa manera entra el pecado en el mundo y entra el sufrimiento. El pecado original, como tú bien habías explicado, no es un pecado que nosotros cometemos, no, es un pecado que heredamos. Y lo dice el Concilio de Trento, que es un dogma de fe, que el pecado original se transmite de generación en generación. Por este pecado original, cuando nosotros nacemos vivos a la vida natural, pero nacemos muertos a la sobrenatural. Entonces, ahí entra el bautismo. El bautismo nos abre las puertas para entrar en esa vida sobrenatural. Es nuestro segundo nacimiento, pero a la vida sobrenatural. Y ahora me estoy acordando de esos bautismos civiles que están tanto de moda ahora mismo. Verdad. Sí, es cierto. El otro día yo también leía en el periódico que hay municipios que están ya creando ceremonias civiles, al igual que se ha hecho con el matrimonio civil, pues como... En fin, es una cosa paradójica, ¿no? La gente no cree en Dios o no quiere creer, pero quiere lo bonito, la parte externa, la parte vacía, ¿no?, que es una ceremonia donde no está Dios, ¿no? Es un sacramento pagano, ¿no? Y hay municipios que están ya implementando, Carlina, el bautismo civil, lo que se llama presentación al niño en sociedad, la comunión civil, que es la puesta de largo, ¿no?, de la chica o del chico, que es más una cosa como de celo, ¿no?, y de presentación de la chica en sociedad, y después pues, el matrimonio civil, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos sabemos que el sacramento es importante no por lo que representa estéticamente, ¿no?, sino porque lo que es que Dios está ahí y se une en ese momento a nosotros, ¿no?, y derrama su gracia. Pues la Iglesia ha instituido el bautismo como un sacramento, no es un... Muchas personas quizá pensamos, no, es un requisito, vamos a bautizar al niño. No, tenemos que saber que lo estamos bautizando para que ese niño, esa niña, pueda entrar en esa vida sobrenatural, porque por el pecado original, pues nacemos muertos a esa vida sobrenatural. Cuando a nosotros nos bautizan, que yo sé, porque conozco personas que también dicen, no, yo no voy a bautizar a mi hijo, no voy a bautizar a mi hija, que se bautice ya cuando sea adulto, cuando él tenga uso de razón, cuando él quiera hacerlo, yo no lo puedo obligar a participar en mi fe. Y nosotros como padres somos responsables de la fe de nuestros hijos. Y tanto, ¿eh? El padre que no bautiza a su hijo pensando que está imponiéndole una fe, si ese hijo muriese, el juicio de Dios sobre él será bastante duro, porque los padres no solamente somos responsables de los hijos en cuanto a su cuidado material, sino también en cuanto a su salvación de su alma. Por tanto, si el padre deja que ese niño sin bautizar y ese niño por cualquier causa muriese, seguramente ese niño su salvación no la comprometería porque no tiene capacidad de pecar, ¿no? Pero ese padre comprometería gravemente su salvación por no haberle dado el bautismo a su hijo, ¿no? O sea, que tenemos que tomarnos más en serio el bautismo. Claro, el bautismo claro. Es la puerta que te abre a esa vida sobrenatural, a esa vida de fe, que más adelante pues iremos explicando qué sucede con el bautismo. Hay una tendencia aquí que tenemos que denunciar, ¿no?, que es una tendencia muy mundana, a retrasar el bautismo. Yo recuerdo que mi abuela, la generación de mis abuelos, y seguramente en tu caso igual, Carlina, los niños se bautizaban al nacer, sí, recién salido del parto, en la capilla del hospital, del convento, de la casa, se llevaba un poco de agua bendita, el sacerdote bautizaba. Ahí se ve la importancia de la salvación del niño, ¿no? Y cuántos niños pobrecitos mueren abortados, mueren sin bautizo después de nacidos, porque sus padres por dejación o por falta de fe no los bautizan, ¿no? Lo primero que tiene que hacer un católico es no demorar el bautismo, bautizar al niño porque esa es su salvación segura, y después recordarle también a los cristianos que el bautismo siempre ha sido en la Iglesia un exorcismo.
Esto a veces se olvida. Sí, en el bautismo se hacen rituales de exorcismo. En el momento que el sacerdote está pues ejerciendo el sacramento, pues sí que hace rituales de exorcismo en ese momento. Siempre la Iglesia ha invocado a Dios y expulsado a Satanás. Yo te conjuro, Satanás, sal de este niño por esta sal, por este aceite, por estos óleos. Era un bautismo, claramente era un exorcismo. Esto ha sido así hasta prácticamente hasta antes del Concilio Vaticano II. ¿Sabes qué pasa? Que muchas personas quizás dicen, pero... A ver, ¿qué pecado puede tener un niño tan pequeño? Este niño no ha hecho nada, este niño no tiene conciencia de nada, pero es que tenemos que pensar en ese pecado original de nuestros primeros padres. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran cometido ese pecado, nosotros hubiéramos heredado igualmente ese estado de gracia y la vida hubiera sido totalmente diferente. Entonces, si nosotros hubiéramos heredado ese estado de gracia, pues obviamente, por el pecado, pues lo heredamos también y es un dogma de fe. ¿Qué pasa con el pecado original? Que el pecado original es la raíz de todos los demás pecados. Es un pecado de soberbia, pero es un pecado también de desobediencia al Padre. Entonces, a través de ese pecado de soberbia entran todos los demás pecados, tanto los mortales como los veniales. Claro. Las personas muchas veces, como cristianos, le tenemos más miedo a los pecados mortales y estamos pendientes de, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, todas esas cosas, pero nos olvidamos de los pecados veniales. Si bien el pecado mortal te rompe definitivamente la relación con Dios, el pecado venial lo que hace es que la va debilitando, pero la va debilitando de manera tal que te va arrastrando y te va arrastrando y te va llevando al pecado mortal. Pero además es que el pecado venial te limita a impedir, o sea, te limita a recibir gracias que Dios te quiere dar. Con el pecado venial nos ponemos un chubasquero, es como si la gracia de Dios fuera la lluvia y con el pecado pues el pecado venial nos ponemos el chubasquero y por más que la gracia de Dios quieran llegar a nuestra vida, no llegan. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta y tener cuidado con los pecados veniales. No solamente estar pendiente de los pecados mortales. Mucha gente a veces te dice que yo no mato, yo no robo, yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa, y no nos damos cuenta que están los pecaditos ahí pequeñitos, que son como piedrecitas que se nos meten en el zapato. Y tanto, y que nos impiden andar, ¿no? Sí. Yo antes de mi conversión, yo creía la teoría de la evolución, pero después de mi conversión, esto no es dogma de fe, con lo cual dentro de la Iglesia es opinable. Sí. O sea que aquí no cometemos pecados. Pero yo después de mi conversión, Carlina, y después de estudiar mucho y de leer mucha ciencia, hay autores científicos muy importantes, como el profesor Grant Cobian, que han descubierto que el ADN mitocondrial, que es el ADN que se hereda solo por vía materna, por la madre, es sí, el mismo en todos los seres humanos del mundo. Es decir, que hay una primera madre, que los cristianos llamamos Eva. Pero claro, porque yo lo heredo de mi madre de mi abuela. Efectivamente, y ese ADN es idéntico, se le ha hecho las pruebas al ADN africano, asiático, mongol, europeo, es el mismo. Y lo decía porque el pecado que cometimos nosotros, los hombres, estaba inspirado por Satanás. Satanás fue un ángel caído, que cometió dos pecados fundamentalmente. Primero, la soberbia contra Dios, el non serviam, no quiero servirte, quiero estar por encima de ti, que es un pecado de falta de humildad, y después un pecado de envidia hacia los hombres, sí, porque cuando vio que Dios había creado un ser inferior y le había dado tanta felicidad, dijo, ¿cómo puedo hacer yo para hacer caer al hombre? Voy a hacer una cosa magistral. Y a través de hacerle daño a los hombres, le hace daño directamente a Dios. Efectivamente, Carlina. Haciendo caer al hombre por envidia, también malograba la obra de Dios. Con lo cual, ese pecado que él cometió bajo la apariencia de una serpiente, hizo que el hombre quisiera convertirse en Dios. Y una cosa que nos preguntamos siempre mucho los cristianos, ¿qué injusticia que porque la primera pareja cometiera pecado, los demás también tenemos ese pecado? ¿Qué podríamos decir ahí, Carlina? Pero también tengo que decirte algo, que a veces pensamos que el pecado es propio de nuestro acto, de lo que yo hago, pero también nos hacemos partícipes del pecado de la otra persona, cuando colaboramos, cuando no le aconsejamos como debemos aconsejarle, y sobre todo cuando cometemos ese pecado de omisión. Me hago la desentendida, sé que está haciendo mal, pero es que no me quiero meter porque es mi hijo, es mi hija, y ya, ¿sabes? Muchas veces nos dejamos llevar por esa situación, quizá porque es una persona querida, no sabemos cómo decirle, podemos lastimarlo, podemos ofenderlo, y nos hacemos partícipe de ese pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a través del pecado original recibimos
cuando nacemos, pues nacemos muertos a la vida natural y tenemos que bautizarnos, porque el pecado original se transmite de generación en generación y es un dogma de fe. Que los pecados mortales rompen definitivamente la comunión con Dios, pero que los veniales la van debilitando de manera tal, que nos impiden recibir esas gracias de Dios. Ahora mismo lo que vamos a hacer, vamos a ir a una pausa y luego de la pausa vamos entonces a meternos ya de lleno en el tema del programa, de la gracia de Dios, a ver si estamos en gracia y si recibimos todos los días gracia de Dios y sobre todo, si hay personas que tienen más gracia que nosotros o nosotros tenemos más gracia que otras personas. Así que no se muevan que inmediatamente volvemos. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Mi nombre es María Luisa Ruiz Jarabo y hoy, hace 15 años, tuve un accidente de esquí y me quedé tetrapléjica en una silla de ruedas. Meditando un poco la quinta estación, yo pienso que el cirineo tuvo que ser un gran consuelo para Jesús, el que le ayudara en esos momentos de la pasión tan duros a cargar su cruz, que él ya no podía más. Y estoy segura que también Simón de Cirene tuvo que tener una transformación en su vida por haber podido compartir la pasión con Cristo. Para él tuvo que ser fenomenal. Y luego pensando en mi vida, la relación que tiene con mi vida, pues yo desde luego la cruz, si esto es una cruz, para mí desde luego es muy llevadera. O sea, no tengo así un gran sufrimiento, con lo cual yo pienso que es que el peso de la cruz lo lleva Jesús por mí. O sea, a mí no me pesa esta cruz. Al revés, la verdad es que disfruto de mi situación. Yo tuve la gran suerte tuve el accidente, pues eso, hace 15 años, y estuve un mes en coma, y al despertarme del coma, un día se acercó mi padre a mi cama de la UBI y me dijo: no sabemos qué va a pasar, estás en manos de Dios. Entonces yo pensé, estoy en manos de Dios, de quien más me quiere, quien me ha creado, con lo cual todo lo que me pasa a partir de entonces va a ser porque Él lo ha elegido para mí, con lo cual eso fue todo facilísimo, adaptarme a la situación nueva y realmente pues pensaba que esto iba a ser fenomenal para mí, como al final se ha demostrado, porque gracias a estar en una silla de ruedas he podido conocer a gente fenomenal
que me han acercado a Dios. Y bueno, he podido conocer a Dios, me he enamorado de Jesús como una loca y bueno, y mi vida la verdad es que no la cambiaría por nada. Y si tuviera que volver a nacer, elegiría desde luego exactamente lo mismo. Esta tetraplegia y bueno, y todo lo que vivo. Y tengo que dar muchas gracias a Dios por todo. Pues estamos hablando en el programa de la gracia de Dios, pero empezamos hablando del pecado original. ¿Por qué del pecado original? Porque el pecado original, pues cuando nacemos, nos hace nacer muertos a la vida sobrenatural. Y solamente a través del bautismo podemos otra vez entrar por esa puerta a esa vida sobrenatural que es la gracia de Dios. Cuando nosotros nos bautizan, Antonio, recibimos una gracia. ¿Qué tipo de gracia es la que recibimos cuando estamos bautizados? Pues esa gracia, Carlina, se llama gracia santificante. Y es una gracia, como la palabra indica, es un regalo, es un don gratuito. Gratuito quiere decir que es inmerecido, es decir, que nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Es un don sobrenatural, es un don que se recibe todos los bautizados recibimos esa gracia, ¿eh? Y ahí los católicos tenemos una responsabilidad muy grande, porque esa gracia no se recibe en otras religiones, ni en pueblos que no creen en la religión católica. Y esa gracia además nos une, como el sarmiento a la vida eterna de Dios, y nos participa de su paternidad, somos hijos adoptivos de Dios. Y esa gracia además es una gracia permanente, ¿eh? Es una gracia que no tiene límite, es una gracia que, como el amor de Dios, no está condicionada a nada. Por tanto, es una gracia que a los cristianos nos salva siempre, como veremos después, Carlina, siempre que correspondamos nosotros con nuestras obras y con nuestro cumplimiento de los mandamientos. Entonces, la gracia santificante la recibimos con el bautizo, por eso es tan importante el bautizo. La gracia santificante nos hace hijos adoptivos de Dios, nos hace partícipes de ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, inmediatamente somos bautizados y llega esa gracia santificante a nuestras vidas, debemos cuidarla, atesorarla y hacer sobre todo que crezca en nosotros esa gracia. Ahora bien, Antonio, te voy a preguntar, ¿todos los bautizados están en gracia santificante? Bueno, pues no todos, ¿eh? La gracia se recibe como una oferta. La gracia santificante es un ofrecimiento que hace Dios, pero en el momento en que cometemos pecado mortal, esa gracia se rompe. Es como un cortocircuito en ese cable que une de una forma espiritual a Dios con los hombres, ¿no? Entonces habría que recordarle a todos los cristianos que nos están escuchando, que son católicos como nosotros, que la gracia santificante es un regalo, ¿eh? Pero es como si te regalasen pues una pala o un azadón, tienes que utilizarlo para trabajar. No es un regalo que no requiera una contraprestación, es un regalo que te exige usarlo para mantenerte en gracia, que es el cumplimiento de los 10 mandamientos, hacer buenas obras y, como decía la Biblia, de Abraham o de Enoc, obedecer. Exactamente. La obediencia es fundamental. Entonces, si nosotros nos hemos bautizado, hemos recibido esa gracia santificante y, como tú has explicado, no todos los bautizados tienen esa gracia santificante, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos caído en pecado mortal. Y yo me pongo como ejemplo, porque yo como bautizada pues perdí esa gracia santificante. Pero hay una esperanza, que es que aunque pierdas esa gracia santificante, puedes volver a recuperarla. ¿Cómo la recuperas? Pues con la confesión, con la Eucaristía, con los sacramentos, ¿no? Es como si fuese el hijo pródigo. Es una parábola que ilustra muy bien esto, ¿no? El hijo pródigo era hijo de Dios, en el sentido metafórico. Ahí el padre es Dios y los niños son sus hijos. El hijo se va, sigue siendo hijo del padre, lo sigue siendo, pero el amor del hijo hacia el padre se ha suspendido porque lo abandona y va hacia el mundo y se lo gasta en francachelas, en placeres mundanos. Cuando el hijo vuelve, el padre lo seguía amando igual que cuando estaba, ¿verdad? Cuando estaba fuera en el mundo, en el pecado.
y recupera la gracia pidiendo perdón. Y el Padre le arropa con sus manos y ese Padre le da el mejor carnero y hace una gran fiesta, que es la fiesta que hace el cielo, cada vez que un cristiano que ha perdido la gracia le recupera. Exactamente. Entonces nosotros como cristianos tenemos que atesorar esa gracia santificante que nos permite huir del pecado, nos permite tener paciencia en las pruebas y sobre todo nos permite ser fieles al magisterio de la Iglesia. Pero quizás muchas personas que nos están viendo y dicen, bueno, vale, yo he perdido la gracia santificante o mi hijo que estaba bautizado ya no va a la iglesia, está en pecado mortal y ahora ellos me están diciendo que se puede recuperar por la confesión que hago. Le digo que te tienes que confesar, que tienes que irte, que vamos, que tienes que confesarte inmediatamente. A través de la gracia actual, que ya vamos a explicar casi ya, la persona recibe una inspiración que le ilumina el entendimiento y le ayuda a la voluntad, y esa persona cuando responde a esa gracia actual, esa gracia es la que la lleva a la confesión. Por ejemplo, y voy a hablar de mí, yo bautizada, que ni me acuerdo porque estaba recién nacida, pequeñita, pues hice mi primera comunión, mi confirmación y luego en mi adolescencia pues yo me aparté totalmente de la iglesia, no volví más, pero un día en un retiro que fui obligada, porque me obligó mi padre, fui obligada por compromiso para que no me lo dijera más, pues ahí yo recibí esa gracia actual, que la gracia actual es esa gracia que recibes en un momento determinado, que escuchas una prédica, que alguien te regala un libro, que escuchas una palabra en un momento de tristeza, una palabra de Dios, y la persona pues responde, acepta esa invitación. Pues en ese momento, yo sé que a ti te pasó también, Igual. Cuando tú recibes esa gracia actual como la recibí yo, le respondí al Señor y me acerqué a la iglesia y recuperé mi gracia santificante a través de la confesión. Una persona que no esté bautizada, porque seguramente pues también pueden estarnos viendo personas que no están bautizadas, que son personas adultas, ¿cómo recupera esa gracia santificante? ¿Cómo? Porque esa persona, ¿qué tiene que hacer para recuperarla? Pues Dios reparte su gracia a todos, Carlina, a los bautizados y a los no bautizados. Son esas gracias actuales que reparte por su amor, por su misericordia. Lo que pasa es que ante esa gracia tenemos dos opciones: o responder y por tanto seguimos los movimientos de la gracia, es decir, esos impulsos que tú decías del corazón que nos llevan a convertirnos, como a San Pablo, por ejemplo, que nos llevan a dar limosna, que nos llevan a querer al prójimo, o rechazar esa gracia y seguir en el pecado. Es decir, que el que no está bautizado, esa gracia, cuando las obedece, le llevan inexorablemente a la conversión y por tanto al bautismo y por tanto a ingresar en el pueblo de Dios, como tantos judíos, como tantos musulmanes, como tantos ateos, que Dios le ha dado esas gracias, ¿no? En un libro, en una palabra, en entrar casualmente en una iglesia y ver la belleza de aquella liturgia. Entonces, tenemos la gracia santificante que la recibimos en el bautizo, que la podemos perder, de hecho la perdemos, porque yo la perdí, tú la perdiste, la perdemos por el pecado mortal. Volvemos otra vez a ella a través de la confesión, respondiendo a una gracia actual. Si no estás bautizado, pues regresas a ella, respondiendo igualmente a esa gracia actual que puedes recibir y acercándote al bautismo y luego confesándote. La gracia actual es, Antonio, yo lo voy a tratar de explicar, pero tú lo corriges y lo explicas a tu manera. Yo entiendo que la gracia actual es aquella inspiración que viene en un momento determinado a la persona, pecadora, no pecadora, no importa. Recibe esa inspiración que le ilumina el entendimiento para entender esas cosas de Dios y luego le ayuda a la voluntad para hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que confesarse, lo empuja a confesarse. Si tiene que acercarse a la misa, a los sacramentos, lo empuja a hacerlo. Si tiene que dejar una vida de pecado, pues esta gracia actual lo empuja a hacerlo. Sí, como tú dices, Carlina, no es una gracia permanente, es una gracia puntual, que puede ser una gracia sencilla, ¿no? De darte un libro, una persona en un momento en que tienes una crisis de fe, de arrepentirte de un pecado grande que has hecho y el corazón, tu conciencia te pesa. Entonces, perdona que te interrumpa, entonces un pecador, una persona que no es creyente, que está apartada de la iglesia, que no le interesa nada de la iglesia, ¿puede hacer obras buenas? ¿Puede hacer cosas buenas? Claro que sí, claro que sí. Una persona puede hacer obras buenas aunque esté apartado de Dios, pero la clave está en que cuando una persona que está apartado de Dios en pecado mortal obedece
constantemente las gracias que Dios le da. Porque es bueno decir que todo lo bueno viene de Dios. Efectivamente. Que ese pecador, si hace si ha eso, sentido ese impulso es por porque la le viene de bondad, Dios. por el perdón, por la belleza, eso le viene de Dios, ¿eh? Eso lo sabemos los cristianos y eso es así. Entonces, esa persona que está apartada de Dios, que estaba en pecado mortal, al que Dios le da el dolor de sus pecados, que le da el entendimiento de ver su conciencia llena de mancha junto a la absoluta pulcritud de Dios, a esa persona la lleva al confesionario. Empezará no por llevarle al confesionario, empezará por pedir perdón, por ser más bueno, por hacer examen de conciencia. ¿Siempre lo llevará? Siempre que esa persona obedezca, claro. Porque esta es la grandeza, Carlina. Tú me estás preguntando en el fondo por el hombre es libre. El hombre es libre, efectivamente. El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza. Y no hay un atributo más divino en el hombre que la libertad. Yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Una persona que no es creyente en el sentido de que está apartado totalmente de la Iglesia, que no cree en nada, no tiene por qué creer, no cree en nada, y pertenece a una ONG, y hace obras de caridad, y está activo en esas que no tenga nada que ver con la Iglesia, obras de caridad independientemente de la Iglesia, tantas ONG que no pertenecen a la Iglesia. Y esa persona pues se pasa toda su vida haciendo eso, pero no se acerca a la Iglesia en ningún momento. ¿Sabemos nosotros con certeza qué ocurre con esa persona? Pues sí, una persona que obedezca a la gracia, pero de forma incompleta, es decir, que no acabe confesándose y que está en pecado mortal, o que no se ha bautizado, esa persona que a sabiendas, esto es importante, que deliberadamente se aparta de Dios, sabiendo que la gracia le llevaría por allí, por confesarse y por bautizarse, y lo rechaza, esa persona está en pecado mortal y se podría condenar, ¿eh? Nosotros no podemos jugar a nadie. ¿Por más obras buenas que haya hecho? Claro, es que puede hacer obras buenas, pero haber rechazado en un momento determinado la completud de la gracia de Dios, que siempre lleva a lo mismo. Mira, dice el catecismo que cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, todas nuestras obras, todos nuestros actos tienen un carácter sobrenatural. Por consiguiente, se obtienen méritos tanto para el cielo, para Dios, como para los hombres. Entonces, si no recibimos esa gracia de Dios, nuestros actos entonces son naturales, en el orden natural. Efectivamente. Y por eso, mientras más gracias te da Dios, más responsabilidad te da. Esa es la parte que nos falta por entender, ¿no? Porque primero hemos dicho, Dios nos da libertad. Por tanto, si el hombre es libre, puede pecar o no pecar. Si nos da libertad, nos da una segunda consecuencia, que es responsabilidad. Por tanto, si yo sé que esto es pecado, o si yo sé que esto está mal hecho y lo hago, me estoy apartando de esa gracia. Ahora, si sé que es pecado y no lo hago, me estoy acercando a Dios porque estoy escogiendo el camino de la gracia. Y si constantemente sigo a Dios, inexorablemente te lleva a la conversión total y absoluta, como nos ha pasado a Carlina y a mí, bien que ha sido progresiva, no han sido conversiones de estas tumbativas, No. Pero Dios actúa en las personas de diferentes formas, a veces rápida, a veces lenta. Entonces, nosotros, es que para que no nos digan, Para nos centrar el vamos a tema, pausa y nos quedemos con el tema un poco corto. Sí. A ver, nosotros, por ejemplo, mi caso y el de él, que tenemos la gracia santificante porque hemos sido bautizados, nos confesamos siempre, nos tratamos de alejar de lo que es el pecado mortal y luchamos pues continuamente con los pecados veniales, recibimos gracias actuales también. Claro. Obviamente, esas gracias actuales son las que nos llevan a nosotros a obrar bien, porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre ser obedientes a esas gracias actuales. Mira, muchas veces yo estoy en mi casa y me llega un deseo así de ir al Santísimo y hacer oración por alguien o por mí o por cualquier situación. Y yo pues digo, ay, esta hora, la hora de la siesta, yo de verdad no, mejor lo dejo para mañana porque yo estoy muy cansada, yo mejor me quedo en mi casa, ya voy mañana, hago la oración en mi casa. Es verdad. Vamos, que sí que me ha pasado y digo, pues mira, hago la oración en mi casa. Yo en ese momento no estoy respondiendo a esa gracia actual. O cuando viene mi marido, por ejemplo, y me dice, mira, voy a hacer el rosario. No, ahora no lo hagas. No lo hagas ahora. Hazlo más tarde, vamos a ver la película y después lo haces. Eso nos pasa todos los días. Me río, Carlina, porque a mí me pasa igual, ¿no? A veces estamos tan cansados, venimos del trabajo, de los niños, y se planta a las 11 de la noche y uno dice, tengo ganas de rezar. Y por otro lado, la tentación del demonio, que
que te dice, no reces, si tú estás en la gracia de Dios, déjalo para mañana. Y son gracias que se dejan de ganar. Un día no pasa nada. Un día no pasa nada. Son gracias que se dejan de ganar, ¿eh? Con lo cual, por eso decíamos, Carlina, que cuando uno deja de obedecer la gracia, el impulso que te lleva a la gracia constante, la gracia actual constante, se aparta de Dios poco a poco, porque esto no es un batacazo, es una escalera. Tenemos 5 minutos para antes de ir a una pausa. Muy bien. A ver, como cristianos tenemos la gracia santificante si no estamos en pecado mortal. Luego recibimos esas gracias actuales que son inspiraciones que nos llegan. Esas gracias actuales puede ser el deseo, como yo dije, de ir a misa, de orar en un momento determinado. Entonces tenemos que responder. Las gracias actuales, sin ellas no pudiéramos mantener ni siquiera la gracia santificante, porque si no hiciéramos caso a las gracias actuales, pues caeríamos en pecado irremediablemente, porque todo lo bueno, y vuelvo y lo repito, viene de Dios. Entonces, las gracias actuales para el cristiano, para el creyente, son los que los permite mantenerse en ese estado de gracia y sobre todo le permite aumentar esa gracia. No sé si quieres concretar algo así rápidamente. Sí, por ejemplo, que una de las gracias actuales más importantes es la perseverancia, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Cuando uno cae en pecado mortal, se suspende la gracia santificante, ¿eh? No es que se elimine, se suspende, porque si se puede recuperar es porque nunca se ha perdido, se suspende. Entonces, cuando uno recupera esa gracia, la única forma de llegar al cielo, vamos a decirlo claramente, es morir en gracia de Dios. Y para morir en gracia de Dios hay que perseverar. La perseverancia, por lo menos para mí, es una de las cosas más difíciles. Porque uno tiene movimientos y de vez en cuando pues, hace el bien, da limosna, tiene ansias de dar besos y de querer a la gente, pero si uno no tiene la perseverancia, en cualquier momento, cualquiera tiene 10 minutos malos en la vida. Claro. Puedes echar al traste tu vida, un desliz, puedes tener un problema de herejía, puedes tener un problema de apartarte. Por tanto, la perseverancia, Carlina, yo creo que es fundamental. Esto es una carrera de fondo, la vida no es un sprint, es una carrera de fondo que te tiene que llevar a la meta estando en gracia de Dios, estando en forma. Y además las gracias actuales nos permiten también evitar los pecados veniales, que no podemos obviar. No podemos obviar los pecados veniales. Los pecados veniales están ahí y van debilitando de manera tal la vida cristiana que la deteriora, que obviamente pues entra el pecado mortal inmediatamente en la vida del creyente. Entonces, las gracias actuales te permiten, como creyente, mantenerte en ese estado de gracia. Mantenerte en ese estado de gracia. Hemos estado hablando, en el primer bloque hablamos del pecado original, cómo nacemos muertos a la vida sobrenatural. Y es importante porque lo que vemos con nuestros ojos y nuestros sentidos es la vida natural que tenemos a nuestro alrededor. Entonces nacemos muertos a la vida sobrenatural. Por el bautismo entramos en la gracia santificante. Lo que pasa es que muchas veces pues somos desobedientes, la primera yo, y perdemos esa gracia santificante cayendo en pecado mortal. Y no nos damos cuenta que con eso rompemos totalmente la comunión con Dios. Cuando recuperamos la gracia santificante y volvemos otra vez a la iglesia, al Señor, a través de la confesión, y si no estamos bautizados, pues a través del bautismo, pues ya recuperamos la gracia santificante que siempre está, es un don sobrenatural, gratuito y que siempre está. Las gracias actuales vienen y van, y tienen muchos matices y variantes, dependiendo el momento. Para que se entienda mejor, las gracias actuales son esas inspiraciones que recibimos buenas, de hacer una obra de caridad, de hacer una oración, de si eres pecador, es en un momento de tribulación donde quizás te das cuenta que tu vida en ese momento no tiene sentido y quieres acercarte a la iglesia. Pero hay algo importantísimo que vamos a hablar ahora, después de la pausa, que es la libertad del hombre, el papel que juega en todo esto. Entonces, pues en breve volvemos y a ver si ya podemos ir concluyendo todo e ir contestando todas esas preguntas que hicimos al principio del programa. Así que no se vayan de allí, que ya en breve estamos de vuelta.
Pues estamos hablando de la gracia de Dios, un tema complicado y hasta cierto punto misterioso, porque para saber si estamos en gracia de Dios tenemos que tener la seguridad y la certeza que sea una revelación de Dios Padre a nosotros, aunque para estar en gracia de Dios obviamente hay que estar libre del pecado mortal. Estábamos hablando ya en este tercer bloque, queríamos empezar a desarrollar la importancia de la libertad del hombre en todo esto, de la libertad del ser humano en todo esto. Si bien la gracia de Dios es un don sobrenatural, es gratis, porque por más cosas que hagamos no tenemos mérito para merecerla, sino que Dios en su divina misericordia pues nos la otorga. También la libertad, el libre albedrío es un don de Dios. Dios no quiere títeres, Dios no quiere peluche ni muñecos, Dios quiere seres humanos que libre y voluntariamente se acerquen a Él. Entonces, pues si es así, el hombre y la mujer tenemos que responder como seres humanos libres que somos a esa gracia que sentimos y responder a ese llamado de Dios. Efectivamente, Carlina. Y aquí habría que recordarle a nuestros queridos hermanos separados, a los protestantes. No los juzgamos, los queremos mucho, de hecho rezamos muchas veces con ellos por la vida en contra del aborto, que están en un error, porque Lutero dijo que el hombre está atado al pecado original y ese pecado original es insuperable, con lo cual la libertad del hombre queda eliminada. El hombre es incapaz, según Lutero, de sobrevivir al combate contra el pecado, con lo cual había que pecar mucho, como decía Lutero, porque con la mera fe el hombre se salva. No. También dice que el hombre es pasivo. Efectivamente. Que solamente tiene que recibir la gracia de Dios y ya está. Y el hombre no es pasivo. Efectivamente. El hombre tiene capacidad y libertad, porque así se la da el bautismo. La gracia santificante nos da fuerza para ese combate espiritual contra el pecado constantemente. Entonces, el hombre no solamente se salva por la fe, dice San Pablo en los Efesios, en el 2 capítulo, versículos 6 y siguiente, que usan muchas veces los protestantes mal entendidos, que la fe salva. Pero si sigue uno leyendo, dice que siempre que uno haga las obras nuevas que Dios le tiene preparadas. Es decir, la colaboración del hombre, Carlina, es condición necesaria, imprescindible, para que el hombre se salve. La gracia es un ofrecimiento de salvación, pero el ofrecimiento implica una adhesión, es un contrato. El hombre tiene que responder a los mandamientos, hacer buenas obras, ser caritativo, mantenerse en la piedad, estar en gracia de Dios, porque sin eso el hombre no se salva. Entonces, yo voy a leer esto, es cortito, pero lo quiero leer, es del Catecismo, está en el artículo 3, libertad del hombre. Dice, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de demérito. Con esto lo que quiere decir es lo siguiente. Lo que quiere decir es que el papel del hombre es fundamental, el papel del ser humano es fundamental en la decisión de aceptar o no aceptar a Dios. Hay muchas madres, muchos padres que nos preocupamos porque nuestros hijos no son creyentes y que quizás nuestros hijos ya adultos pues no van a la iglesia, no asisten a la iglesia, o adolescentes que se han apartado de ella. Yo, ya a manera personal, les digo que tienen que seguir orando, porque la oración es lo que va a permitir que esa persona pues pueda responder a esa gracia.
No porque Dios va a llamar una sola vez, porque Dios no llama una sola vez. Dios está llamando constantemente, continuamente, pero la persona debe responder. Debe responder a ese llamado, debe abrir esa puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abre, pues yo entraré. Y cenaré contigo. Y cenaré contigo. Si no abre la puerta, no. Entonces, como madre no, porque todos tenemos también familiares que no son creyentes, no necesariamente nuestros hijos, pues mantenerse en oración, pidiendo a Dios que continúe y que continúe llamando y que esa persona pueda responder a esa gracia de Dios. Entonces la diferencia entre un creyente y un no creyente, ya de adulto, como decía yo al principio, dos personas que pasan por la misma tribulación y una pues le responde a Dios, se acerca a Dios y otra pues al contrario la rechaza, es precisamente que una ha decidido responder a esa gracia de Dios y otra pues lamentablemente no lo ha hecho, Antonio. Y eso está en la Biblia desde antes incluso del Nuevo Testamento. Job, por su obediencia, ¿no? O Abraham, por su obediencia a Dios, se salvaron. Y en el Nuevo Testamento está clarísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, he cogido dos citas de la carta de Judas, que muchas veces no se recuerda. Judas Tadeo tiene una carta en el Nuevo Testamento, en el apartado 4, dice: los impíos convierten la gracia en libertinaje. Es decir, la gracia que se rechaza se malogra y se convierte en perversidad, en libertinaje. Y la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice San Pablo: no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, la gracia es un ofrecimiento al que el hombre está llamado a responder. De forma que la gracia santificante, cuando se recibe, por ejemplo, cuando una persona se bautiza siendo adulto, no borra los pecados cometidos antes. El bautismo solamente borra el pecado original, ¿eh? El pecado cometido antes se borra solo con la confesión, de forma que el cristiano que se acerca a la Eucaristía, desgraciadamente hay muchos hoy en día que hacen ese sacrilegio, ¿no? Hay que decirlo, igual que decimos las cosas buenas, hay que decir las malas. Esta moda ya desde hace tiempo de comulgar todo el mundo sin confesarse, que sepan que es un sacrilegio, es un pecado gravísimo, ¿eh? Y el que muere en pecado mortal se puede condenar, ¿eh? Entonces, la Eucaristía es la plena unión con Dios. No hay nada más cercano a estar con Dios en la tierra que estar comulgando en ese momento a Dios. Y para hacerlo hay que recordar que hay que confesar. ¿Y por qué hay que confesar con un sacerdote? Hay mucha gente que dice: no, yo me confieso con Dios en mi cama por la noche. Mal hecho. El sacerdote en ese momento actúa como si fuera Dios, como si fuera Cristo. Y además hace falta un sacerdote porque el sacerdote no solamente te perdona, sino que te da consejos para no volver a caer. Y además hacerlo ante un hombre implica un acto de humildad tremendo, ¿eh? Porque uno cuando está en la cama y nadie le ve es fácil confesarse. Pero cuando uno se confiesa delante de un hombre con sus miserias, que pueda tenerla igual que yo, tiene que hacer un acto de humildad, de fe, de saber que ahí está representándose Jesucristo. Por tanto, por favor, antes de comulgar, confiesen. Esto es sagrado, es básico para nosotros los católicos. Y el que no lo haga, que sepa que está en una herejía, que está haciéndose un Dios a su medida, ¿eh? Porque la confesión, como dijo Jesucristo, a vosotros os doy la capacidad de lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis quedará desatado. Es decir, un cura que no perdona un pecado, que lo puede hacer si no ve demasiado arrepentimiento, ve que lo hace rutinariamente sin bondad, puede no perdonar un pecado hasta que vea un arrepentimiento verdadero y por tanto no se perdona arriba. Y el cura cuando perdona tu pecado es que Dios se olvida de tu pecado, hayas cometido aborto, asesinato, hayas sido el mayor pecador de la historia. Dios te borra tus pecados, no se acuerda de ellos, no existen, eres un hombre nuevo. Por tanto, Carlina, yo creo que es muy importante también recordar que la Eucaristía es la unión del sarmiento con la vid, es recuperar la gracia de Dios, pero antes hay que confesarse. Obviamente, pero antes de la confesión, como tú bien lo has dicho, tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, sincero, la confesión de nada te sirve. Entonces, pues contestando a algunas preguntas que habíamos hecho al principio, sobre todo, si todos recibimos las mismas gracias, o hay personas que tienen más gracia que otras. Obviamente Dios quiere que todos los hombres se salven. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, pues le envía gracias a todos. Pero la gracia es necesaria para cada quien para obtener su salvación. Y Antonio y yo, antes de empezar el programa, pues estábamos hablando de que obviamente no todos recibimos las gracias, las mismas gracias. Yo puedo tener más gracia que él, o él tener más gracia que yo. Y para esto, pues, hicimos referencia a la misma cita bíblica, a la parábola de los talentos, de ese señor que se va y llama a sus servidores y le dice: pues mira, a ti te voy a dejar 5 monedas, a ti te voy a dejar 3 y a ti te voy a dejar 1. Y
Cuando regresa, pues obviamente el que tenía 5, pues las puso a trabajar y le entregó 5. El otro le entregó 3, pero el que tenía una, ¿qué hizo, Antonio? Y Pues, tenemos 4 minutos porque ya nos tenemos la que ir. enterró y se la devolvió al Señor y dijo, mal siervo, vete fuera, no sé la expresión que usa, fuera del banquete, algo así. Yo creo, Carlina, que ahí el Señor usa una metáfora muy bonita. Es decir, si realmente tú haces más cosas y le devuelves más, es porque has hecho cosas por Dios. Si te dejas llevar y lo metes en el banco, es decir, si te casas, tienes hijos y sigues tu cruz normal, Dios también te la admite. Pero si, por ejemplo, te dejas de casar por el miedo a sufrir, si no quieres tener hijos por el miedo a sufrir y te limitas a vivir como un vegetal hasta que te mueres, ese es el ejemplo del que recibe un talento y devuelve un talento. Eso no es amor. El amor implica sufrimiento, implica espinas, igual que la rosa, y por tanto eso implica aumentar la gracia que Dios te ha dado. Entonces, para que no nos quedemos sin tiempo, contestando las preguntas que yo había hecho al principio, ¿qué es estar en gracia de Dios? Yo diría que es estar en gracia de Dios, estar libre de pecado mortal, pero que obviamente estar en gracia de Dios es un misterio y eso solamente puede ser revelado por Dios a la persona. Realmente estar en gracia de Dios, pues eso, es acercarse a los sacramentos, es evitar los pecados mortales y también los pecados veniales. La gracia de Dios es para todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y abusamos nosotros, brevemente Antonio, abusamos nosotros de la gracia de Dios. Muchas veces, cuando un cristiano deja de cumplir los mandamientos pensando que se va a arrepentir con 80 años, o cuando un protestante piensa que puede pecar todo lo que quiera porque la mera fe le salva, está abusando de la benevolencia de Dios. Y Dios te corresponde, pero siempre que tú le correspondas. O sea que claro que se puede abusar cuando uno no sigue la gracia y piensa que por la mera fe se salva. Entonces, también cuando dos personas pasan una misma tribulación, una misma enfermedad, un mismo calvario, o dos personas van a un retiro, sea por la razón que sea, dos personas que no sean creyentes, ninguna de las dos, en las mismas condiciones, y una pues responde a Dios, se vuelve creyente, recibe su conversión y otra no, dijimos que era por... Claro, porque uno sigue la gracia o no la sigue por la libertad humana. La libertad nos permite pecar conscientemente y nos permite no pecar. Por tanto, somos hijos de Dios o hijos del Satanás, del demonio, porque conscientemente elegimos la opción correcta, es decir, seguir la gracia y por tanto mantenernos pacíficos ante la cruz y estar calmados ante la cruz o rebelarnos ante la enfermedad ante la cruz y por tanto rechazar la gracia. Pues esperamos que todas las preguntas hayan podido ser contestadas. Obviamente la última de que no todos recibimos las mismas gracias, sino que hay personas que tienen más gracias que otras. Pero por una explicación, Carlina, porque mientras más gracias recibimos, más responsabilidad tenemos también de seguir esa gracia. Exactamente. Mientras más Dios te da, más Dios te va a exigir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos muchas gracias o le pedimos pocas? Pues hay que ser humilde, hay que pedirle las gracias necesarias para salvarse. Exactamente. Y que tengamos la fe de seguirle. Y que si nos da muchas gracias, pues que también nos dé la fuerza para poder llevar a cabo su obra. Y aquellas personas que tienen una familia que no es creyente, que no quiere acercarse a la iglesia, seguir orando, porque Dios sigue llamando, Dios va a llamarlo toda su vida y sobre todo a la hora de la muerte. Entonces no nos podemos venir abajo, seguir orando por aquel familiar que queremos tanto que no cree en Dios, para que se acerque y para que esas gracias actuales que le llegan todos los días, porque Dios está todos los días ahí pendiente, pues pueda responder y que ese corazón endurecido por el pecado pues se ablande y empiece a abrirse a la gracia. Así que orar mucho, mantener esa gracia de Dios como un tesoro, porque no sabemos cuándo pueda llegar la muerte. Y es verdad que Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Y es justicia. Y por tanto, os deseamos que os mantengáis en gracia, que es muy difícil, pero ese es el camino del cristiano. A veces la cruz, el tropiezo, pero levantarse. Siempre que uno se caiga, confesarse y levantarse. Pues ya hemos llegado a nuestro final de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que hayan entendido lo que es la gracia de Dios. Y ya será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Así que portaos bien durante toda esta semana y pedid que Dios envíe muchas, muchas gracias para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio.
María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta en la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros y a través de la Fundación Estrella del Pilar. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.